En el caso de Enrique, uno lo coge, lo abre y lee esos párrafos y encuentra uno, digamos, todo ese proceso de reescritura, de palimpsestos que hay ahí detrás, encuentra la magia que es algo que también poco se explora, de la música en la prosa, la capacidad de generar frases que son muy sonoras, muy dicientes, y entonces uno siente que está ante alguien que ha trabajado el lenguaje de una manera, no sé, bastante, Mario habla de la neurosis del narrador, de esa intención de perfeccionar la forma. Enrique, el trabajo con el lenguaje, ¿cómo logras que finalmente esos textos lleguen como a ese nivel de duración, de encontrar esos párrafos? Uno dice, este párrafo está bien armado, está perfecto. ¿Cómo es ese proceso? Pues yo creo que es un proceso sinfónico. Tiene sí, efectivamente esto del valor musical. Tiene que ver con un experimento de traición que curiosamente tienen una sensación de traición que dejan las palabras que no pertenecen a eso que uno ha ideado. Como estamos hablando aquí de los tiempos de la escritura, efectivamente uno se ha gastado un cierto tiempo antes llegando hasta esa atmósfera y navegando en ella, y entonces empieza a percibir qué pertenece y qué no pertenece al ámbito en donde está moviéndose. Es difícil describirlo, pero sí existe una correspondencia de materia prima entre los textos que arrancaron un cierto texto, una cierta novela, por ejemplo, y los que van llegando posteriormente y los que contribuyen a que se cierre en alguna parte. Es decir, uno sabe cuándo empezó o cuándo está empezando, y uno sabe cuándo está terminando. Los problemas más graves de la escritura se viven en el intermedio, es decir, cuando uno todavía no sabe, se supone que está arrancando y está llegando a nuevas cosas, y al personaje le están pasando cosas, y tiene todavía mucha alma que mostrar y mucho desarrollo, pero podría excederse. Es decir, se peca por exceso, se peca por defecto. No es una cuestión de extensión únicamente, aunque tiene que ver con ello, sino de configuración. Es decir, una cuestión, como dicen mis compañeros, arquitectónica. Una pared demasiado grande necesariamente se va a caer. Demasiado pequeña no tiene sentido construirla. Se puede hacer un personaje con unos cuantos trazos, no demasiados, pero a veces le faltan cosas fundamentales, ¿no? Incluso los pintores que tenían esa capacidad expresionista, de todos modos necesitaban unos cuantos trazos claros, contundentes, para definir un personaje en su cuadro. Algo así pasa en la novela. Tienen que pasar cosas alrededor que construyen, que hacen, y aquí entramos en un problema muy grave, que es la verosimilitud. La verosimilitud es un problema esencial de la literatura. Consiste no solo en creer que lo que está pasando es verdadero, sino que posee verdad, es decir, habita en la verdad, contamina al que lo lee con esa fuerza y con esa grandeza que uno ha captado en algún momento. Hace no solo creíble, sino contundente al personaje, y le da al lenguaje que lo está narrando un poder especial, que muchas veces no deriva de un adorno excesivo. A veces el adorno excesivo rompe o desvirtúa a ese personaje. Por eso es mejor que él no hable, sino que hablen sobre él. La estrategia que yo suelo usar es usar narradores que están vinculados emocionalmente con estos personajes y hablan sobre ellos, hablan queriéndolos, hablan odiándolos, hablan perteneciendo a su ámbito y a sus cercanías, observándolos, obviamente con ese rigor, con esa minucia
con el que los seres que aman observan a los seres amados, o con el que los seres que odian observan a los seres odiados. Las cosas fuertes de la vida tienen que estar ahí, pero no deben presidir el asunto. Entonces, por eso uno se da cuenta de que está a ratos de 20 minutos o de una hora con su personaje o con sus asuntos, pero después ellos lo abandonan. No se escribe las 24 horas del día, ni se está inspirado. Yo pensaba, en virtud de que en la época en que nacimos, la inspiración goza de una mala prensa aterradora. La gente dice que eso no existe, que es una mierda, que no se va, que es trabajo. No es cierto, hay inspiración, hay momentos que son especiales y diferentes, hay tonos, hay cierto ritmo, hay cierta consideración, como digo, de marcha, de paso, que permite al escritor estar con su texto, con sus personajes, con sus asuntos durante un cierto tiempo. A veces se escapan, a veces se desfiguran, pero uno lo percibe, tiene la clara sensación de cuándo está con ellos y cuándo está haciéndoles daño, ¿no? Cuándo está construyéndolos y cuándo está deformándolos o haciéndolos monstruos. Cosas caben en las... Uno conoce a los personajes finalmente, no al comienzo de las novelas, pero sí en la mitad. En la mitad, en la segunda mitad. En realidad, ponerse en la segunda mitad de una novela quiere decir estar en el mejor momento, en el momento de más intensa comunicación, de más fuerte pertenencia, de una consideración esencialmente racional, pero iluminada por el lenguaje racional, de pertenecer a ese texto, de estar ahí, de comprender a esos personajes, de verlos actuar, incluso saber hacia dónde van y finalmente en qué van a quedar, porque la novela tiene que terminar. Hay algunos escritores que se engolosinan tanto que piensan que eso va a durar para siempre, porque puede ser adictivo, y dañan las novelas, las alargan o las convierten en una cosa pastosa, como de chicle. En todo caso, rota ya la vieja relación, la vieja complicidad que habían logrado con ello, con todo el